Podcast es todo aquel producto de audio que está muy bien cuidado, lo cual lleva un insulto en el subtexto, ¿no? Es como decir que todo lo que se hace en la radio convencional, hombre, no es podcast porque no está muy bien cuidado, ¿no? Entonces, deberíamos empezar defendiendo nuestro terreno como productores de audio. Nosotros en El Faro enseguida nos dimos cuenta de que lo que decía Nieves, ¿no? Que el programa estaba teniendo muchísima vida al margen de la madrugada. Consideramos que hay una mezcla muy bonita que solo creo que puede hacer la SER, que es tener podcast de muy alto nivel como los que hay ahora mismo, que además están en la SER, quiero decir. Ha tenido un impulso que nadie daba hace 4 o 5 años, y de la misma manera que eso de que el vídeo mató la estrella de la radio se demostró absolutamente falso, el podcast creo que ha dado un impulso a la radio absolutamente sorprendente. El podcast más escuchado en España es un programa que se hace en la cadena SER que se llama Nadie sabe nada. Bueno, pues el otro día mirando los datos, porque el podcast también nos da, eso es importante, unas métricas, unos datos que la radio desgraciadamente no tenemos, hemos observado que el 25%, de las escuchas de Nadie sabe nada son de programas con más de un año de antigüedad. Porque el podcast lo que tiene es que piensas, ¿cómo te van a escuchar dentro? Esto se puede escuchar dentro de 10, de 15, de 20 años. Entonces, estás saltando no solo la barrera geográfica, sino la barrera temporal. Y luego hay una cosa que yo cuando cuando te pones a escribir, pienso mucho, me vuelve un poco loco esto, y es cuando tú escribes, supongo, cuando te pones a hacer una película, una serie, la haces para mucho público. Cuando haces un programa de radio, evidentemente, aquello que te enseña en la facultad, el público heterogéneo, masivo y demás. Pero el podcast parece que te invite o te obliga un poco a escribir para la intimidad de cada uno. Yo tengo la sensación a veces de que yo llevo haciendo podcast más tiempo del que yo sé, sin darme cuenta, los hemos hecho sin querer, y sin embargo también creo que hay gente, y es una pena que no esté aquí David, que no se ha dado cuenta de que hace radio también. Claro, cuando la gente empieza a escuchar El Faro a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde o en el fin de semana, si nosotros hiciéramos El Faro solo para la audiencia de noche, o sea, si no existiera la posibilidad de escucharlo durante el día o en podcast, sería un programa completamente distinto. Yo soy una muy fiel oyente de La Vivir, muy fiel oyente, me encanta ese programa, pero claro, no siempre estoy dispuesta. Pero cuando no puedo consumir radio, a mí me salva el podcast. No tengo que estar diciendo me he perdido esto, me he perdido lo otro. Ya no me pierdo lo que yo no quiero perderme. Vamos, tenemos un ejemplo en David Broncano. Nosotros cuando arrancamos con el proyecto del humor, sabíamos que era un proyecto más digital que radiofónico tal cual, pero está en los dos sitios. Y hemos llegado, digamos, a una gente joven que ya no estaba en la radio. Nosotros a veces la gente nos dice, joder, ¿por qué no hacéis, si es que el podcast, qué diferencia hay entre hacerlo vosotros en vuestra casa o hacerlos en la SER? Y creo que justamente la mezcla de ambas cosas, el podcast, que es verdad que es lo que decía antes José Luis, que es una cosa que podrían hacer 2 chavales en su casa, está guay, pero si a su vez se está haciendo en la SER, le aporta un extra de contraste que lo potencia muchísimo. La clave está en dar un paso más y no generar solamente una bolsa de contenidos propios que ya hemos escuchado y que podemos escuchar y con los que podemos llegar seguramente a un nuevo público, sino ir más allá. Cuando tú vas a hacer un podcast, la filosofía o como tú te enfrentas a ese podcast es igual o no, no lo sé, pregunto, ¿es igual o no cuando haces un programa de radio? Estamos compitiendo por el tiempo de ocio o de entretenimiento del oyente. Y se está produciendo un fenómeno extraordinario que es un crecimiento exponencial del consumo de audio. El podcast no es distinto de lo que es la radio, ni quiere, por supuesto, ser de más calidad de lo que se hace en la radio. Yo reivindico lo que se hace en la radio también. Y aquí también hay ejemplos clarísimos de calidad en el producto. No, el podcast es, vuelvo a la misma idea de antes, el podcast es un complemento. El podcast es una oportunidad que le damos al oyente. Si solo hiciéramos radio para ser consumida en podcast, realmente nunca pasaría nada que nos sorprendiera a nosotros mismos como creadores, ¿no? Luego nosotros también hacemos, disculpa que con esto acabo, un programa no para los oyentes, sino con los oyentes. Bienvenido al podcast Viva la Radio.